Compartir y volver a compartir. Transmito. Dijo que sí. Bueno, bienvenidos al coloquio de investigación organizado por la Escuela de Economía y el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas. Hoy tenemos a Marco Vinicio Monte Mora, que nos va a hablar sobre an internal weakness in current intertemporal reference year. Marco Vinicio es estudiante de la Escuela de Economía y es asistente del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas. Bienvenido. Gracias. Marco, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, le quería agradecer a la Escuela de Economía y al Instituto por el espacio y a todos ustedes por su atención. De verdad es un honor para mí y espero poder corresponderlo haciendo un coloquio interesante. Básicamente, la presentación trata de mi artículo que lleva el mismo nombre y espero que el significado verdadero de cada una de las palabras que conforman el título se vuelve evidente conforme vayamos avanzando. Pero tal vez para empezar, o para seguir. Listo. Bueno, ¿por qué una debilidad interna? Básicamente porque la mayoría de críticas notables a lo que cabe llamar como cuerpo teórico de la economía ortodoxa moderna se ejecutan a partir de axiomas totalmente opuestos a los de este. Y en ocasiones, estas críticas incluso parten de axiomas muy distintos entre sí, llegando a corolarios muy parecidos. Por citar dos ejemplos muy extremos, por el carácter eminentemente a posteriori de la economía conductual y el carácter puramente a priorístico de la escuela austriaca, hay muchísimas ocasiones en que sus críticas concuerdan. Primero tenemos el trabajo de Condon, Kling y Mullainathan de 2011, donde nos hablan de cómo la carestía de recursos somete a las personas a un problema de optimización más exigente, que demanda un mayor desgaste cognitivo y que nos somete a mayores condiciones cercanas a la supervivencia, haciendo que los agentes tengan que emplear con mayor frecuencia lo que Hahnemann en su momento denominara como sistema automático, invalidando así normativa y empíricamente afirmaciones tan banales como el pobre es pobre porque quiere o porque se lo merece. Y eso no puede menos que recordarnos al brillante concepto de Mises del polilogismo, ese concepto mediante el cual englobaba a esas ideas que postulaban que había más de una lógica humana y que nacíamos con un razonamiento predestinado según la cuna en la que aparecíamos. Bien, también podemos hablar de la ilusión de profundidad explicativa, ese sesgo según el cual creemos que los mecanismos con los cuales nos sentimos más familiarizados poseen un comportamiento interno más simple del que en realidad poseen. Tal vez esa sea, en última instancia, la explicación de lo que Hayek denominara como fatal arrogancia. Y hablando de arrogancia, me permití poner como tercer ejemplo un trabajo mío del año pasado, The Limits of Empathy, al lado de una de tantas de dos académicos brillantes como Rizzo y Whitman en esta área, concretamente su trabajo más reciente, donde básicamente ambos textos de lo que nos hablan es que la economía conductual, a pesar de ser un área poco explorada en estos aspectos, también somete límites a la optimalidad de la planificación central. ¿En qué sentido? Pues aquí lo que yo expongo es el acercamiento al teorema de la imposibilidad de Arrow a partir del hecho de que la irracionalidad de las preferencias individuales puede ser transitiva a la de las preferencias sociales. Y Rizzo y Whitman, en el sentido en que lo exponen, es que en última instancia no basta con saber cuáles sesgos hay, sino que hay que saber en qué medida existen para que la política sea óptima. Y eso en última instancia nos lleva de nuevo al problema hayekiano del conocimiento científico teórico contra el conocimiento de lugar y tiempo concretos. Y si bien todo esto puede parecer interesante, o al menos yo espero que así lo sea, y a pesar del hecho de que partir de axiomas tan disímiles nos lleven a corolarios prácticamente idénticos, sea en última instancia una suerte de prueba de robustez, lo cierto es que
como decía Caldwell en su obra, Más allá del positivismo, la crítica metodológica de un sistema, no importa cuán perversos puedan parecer los principios del sistema, basada enteramente en los preceptos de su rival, no importa cuán familiares puedan parecer esos preceptos, no establece absolutamente nada. Y es que la cuestión es así. Después de todas las críticas que se ejecuten desde afuera, siempre va a quedar el escudo de la coherencia interna, de la consistencia entre las proposiciones y los supuestos de los que se parte. Y por eso es que este artículo lo que busca es una falla interna, dialogar en los términos del cuerpo teórico de la economía ortodoxa hasta ver si se llega a un absurdo. Y particularmente lo vamos a encontrar en la teoría de las preferencias intertemporales mediante el empleo del teorema de reordenamiento de Riemann. Entonces, ¿qué es el teorema de reordenamiento de Riemann? Teorema de reagregación de Riemann, teorema de Riemann sobre series. Hay muchos modos de encontrarlo, pero siempre alude a la misma proposición. Si tenemos una serie condicionalmente convergente, le podemos reorganizar los sumandos de tal forma que hagamos que converja lo que nos dé la gana o que incluso diverja a más o menos infinito. Entonces, para refrescar los conceptos, una serie es una formalización de la idea general de una suma de infinitos sumandos. Entonces, vamos a decir que una serie es absolutamente convergente cuando sus valores, tal como están, convergen a un valor real finito concreto y sus valores absolutos también lo hacen. En cambio, vamos a hablar de series condicionalmente convergentes cuando los términos, tal como están, convergen a un valor real finito concreto, pero los valores absolutos divergen. Bien, entonces el teorema de reordenamiento de Riemann lo que nos dice es que a esta segunda clase de series le podemos reordenar los sumandos para hacer que converjan a lo que nos dé la gana. Y pues la verdad es que es un resultado sumamente contraintuitivo, incluso hasta inconcebible, y lo que nos señala es lo complicadas que son las reglas cuando intentamos comprender el trato formal del infinito. Y brindar una demostración de eso pues excede los límites de mis pretensiones, pero tal vez un ejemplo concreto ayude a ganar intuición. Entonces, si tenemos la expansión de Taylor del logaritmo natural de 1 menos x, y en particular tomamos x igual a menos 1, lo que vamos a tener es la serie armónica alternante. Es decir, la suma de los inversos de los números naturales distintos de 0, ponderado por un 1, los inversos de los impares, y ponderado por un menos 1, los inversos de los pares. Y bueno, tenemos que esta serie es convergente al logaritmo natural de 2. Pero si tomamos el valor absoluto, término a término, con lo que vamos a acabar es con la serie armónica a secas. La serie armónica sabemos que es divergente, es decir, la serie armónica alternante es condicional, no absolutamente convergente. Y bueno, el teorema de reordenamiento de Riemann lo que nos va a decir es que podemos reorganizar los términos de esta suma que tenemos acá y hacer que converja lo que queramos. Entonces vamos a ver uno de esos reordenamientos. Okay. Tenemos que el logaritmo natural de 2 va a ser igual a esto que tenemos acá. Luego, si multiplicamos por un medio a ambos lados, lo que vamos a tener es que logaritmo natural de 2 partido por 2 es igual a 1 por un medio, menos un medio por un medio, menos un cuarto, un tercio por un medio, un sexto, y así sucesivamente, y agregando estos ceros que en teoría habrían de ser inermes. Entonces, si sumamos, lo que va a ocurrir es que 3 medios del logaritmo natural de 2 va a ser igual a 1 más 0, 1, menos un medio más un medio, 0, un tercio más 0, un tercio, menos un cuarto, menos un medio, y así seguimos. Pero lo interesante es notar que estos términos que tenemos acá son exactamente los términos de nuestra serie original, y aún así estamos haciendo que converja a un valor 1.5 veces igual al que teníamos anteriormente. Y en general hay un teorema que nos dice que en general cuando tenemos una serie armónica alternante, si lo organizamos los términos de tal forma que haya p positivos seguidos de n negativos, tenemos que converger al logaritmo natural de 2 más un medio del logaritmo natural de la razón p entre n. Bien, entonces ya que sabemos esto, toca pensar cómo influye esto a la ciencia económica.
Ok, pensemos en el escenario más estándar que se nos puede ocurrir. Y acá pido disculpas porque tal vez sobresimplifiqué tanto para la presentación como en el artículo por fines ilustrativos. Pero como ya muchos de ustedes intuirán, esto se puede generalizar a supuestos más realistas o complejos sobre las entradas de la función de utilidad instantánea. Pero esto va a ser suficiente para ilustrar el punto que queremos. Consideremos una función de utilidad intertemporal en tiempo discreto donde el individuo vive infinitos periodos, ¿ok? Y es suficientemente previsor como para tomar decisiones atinentes a esos infinitos periodos. Consideremos que tiene descuento exponencial, que la función de utilidad es aditivamente separable y sin pérdida de generalidad, que la función de utilidad instantánea es la misma para todos los periodos, y acá está lo fundamental, es sobreyectiva de los reales positivos a los reales. Y es estrictamente creciente, esto es más que todo por intuición económica, pero nos va a ayudar a definir la inversa también. Entonces, ya tenemos todo lo que ocupamos. ¿Por qué? Porque ¿qué implica la sobreyectividad? La sobreyectividad nos implica que todos los que están acá son la imagen de alguien acá. Es decir, que todos los que están acá tienen una preimagen en los reales positivos. ¿Ok? Entonces, en términos más claros, que cualquier cantidad de útiles que nos imaginemos, sea negativa, sea positiva, tiene una canasta que en el periodo respectivo es capaz de generarla. Bien, y si esto ocurre para todos los números reales, en particular, término a término, va a ocurrir para la cantidad de útiles que conformarían de la utilidad intertemporal una serie condicionalmente convergente. Bien, y acá tenemos este caso particular, por ejemplo, ¿okay? Es sobreyectiva, al ser estrictamente creciente es inyectiva, entonces la inversa está bien definida, y término a término vemos que esta canasta que tenemos acá nos va a dejar con la serie armónica alternante que teníamos antes. Entonces, bien, ¿qué es lo que ocurre? Que por el axioma de completitud, esta canasta que genera serie condicionalmente convergente van a ser infinitos, pero en particular la que estemos considerando va a tener que ser preferida sobre ciertas canastas y menos preferida que otras canastas, o dejar al individuo indiferente. Pero por el teorema de reordenamiento de Riemann podemos modificar el valor de la utilidad intertemporal una vez que se convirtió en la imagen de una canasta concreta para hacerla tan atractiva como se nos venga en gana o tan poco apetecible como se nos venga en gana. En concreto, acá tenemos este ejemplo con utilidades logarítmicas empleando esta canasta que tenemos acá. Consideremos el caso de que se nos da a consumir una unidad de consumo durante todos los periodos. La utilidad de ello es igual a 0. ¿Okay? Y es estrictamente menor que esto que tenemos acá, que es la serie armónica alternante igual al logaritmo natural de 2. Pero, ¿qué pasa si reorganizamos los términos de tal forma que queda positivo, 6 negativos, positivo, 6 negativos, y así sucesivamente? Pues ya sabemos que esto lo que nos da es que la utilidad va a ser igual al logaritmo natural de 2 más 1 medio por logaritmo natural de 1 sexto, que es aproximadamente menos 0.2, es decir, es estrictamente menor que la utilidad que teníamos acá. Es decir, se está revirtiendo el orden de preferencias, se está quebrantando el axioma de completitud de las preferencias. Y es que esto es importante entenderlo. Se está rompiendo el axioma porque no estamos cambiando en ningún momento la canasta. Estamos reordenando los sumandos una vez que se convirtieron en imágenes de la función de utilidad intertemporal. ¿Okay? No estamos cambiando el periodo de consumo en ningún momento, porque eso obviamente sería cambiar la canasta que estamos juzgando. Porque la canasta que evaluamos queda identificada únicamente a partir de los útiles que genera en el periodo respectivo y del ponderador que posea, es decir, una potencia única del factor de descuento intertemporal. No estamos cambiando eso. Una vez tenemos las magnitudes, no las cambiamos, solo cambiamos el orden y aún así hacemos que la utilidad converja a algo distinto. Es decir, estamos cambiando los sumandos, no el periodo en el que se ejecutó el consumo. ¿Ok? Entonces, este resultado que tenemos acá se puede extender a otros ámbitos, por supuesto, que sean analíticamente análogos, pero sin tanto peso intuitivo. Eso sí, consideremos un escenario estático
donde la función de utilidad ordinal sea una Cobb-Douglas como esta sobre infinitos bienes, es resistente a una transformación logarítmica y básicamente nos devuelve al problema que teníamos anteriormente. Consideremos ya un escenario riesgoso y en este caso es fundamental citar como precedente el trabajo de Nover y Hayek con J, de 2004. Básicamente ellos lo que modelan es un juego al que llaman el juego de Pasadena. Es una variación de las conocidas paradojas de San Petersburgo. Pero ¿qué es lo fundamental en esto? Que el entorno que modelan no lo hacen para que haya dos infinitos sobre los que el individuo no sepa cuál juzgar, como la paradoja de San Petersburgo o la superparadoja de San Petersburgo. Okay. Particularmente la superparadoja de San Petersburgo. Okay. Sino que lo que hacen es modelar un juego cuyos repagos para un individuo que es neutral al riesgo, en última instancia, van a coincidir con una serie condicionalmente convergente. Y de ese modo pueden hacer que el juego sea tan atractivo o tan poco atractivo como se desee. Entonces, en ese sentido es que nuestro resultado generaliza, en cierta forma, el trabajo de Nover y Hayek, porque no tenemos que pensar en un resultado para un contexto tan restrictivo o tan explícito, sino que ya tenemos las condiciones teóricas que garantizan la suficiencia para la existencia de una canasta que degenera en series condicionalmente convergentes y por lo tanto en el rompimiento del axioma de completitud. Pero bueno, al estar hablando de funciones de utilidad con riesgo, es inevitable pensar en si tal vez la cardinalidad es una solución para el problema que estamos detectando acá. Y la respuesta sería básicamente que no, porque en primer lugar hay que preguntarnos, ¿qué clase de cardinalidad? Porque si es el ser resistente solo a transformaciones lineales positivas, la función de utilidad instantánea ya satisface eso. En ese sentido es análoga a la función de utilidad cardinal dentro de la función de utilidad von Neumann-Morgenstern. Okay. Entonces, tal vez lo que quede pensar sea en tratar de alterar con transformaciones lineales positivas las canastas de tal modo que hagamos que no conlleven a series condicionalmente convergentes. Pero de ahí se puede contestar con la misma moneda, revirtiendo con una transformación análoga esa solución. Aparte de que, de nuevo, la cantidad de series condicionalmente convergentes es infinita. Entonces, no hay garantía de que la transformación lineal que apliquemos nos sirva para todo. Luego, otro modo de cardinalidad. ¿Cardinalidad en qué sentido? En darle una noción cuantitativa a los útiles. Bien, esa podría ser el restringir la clase de útiles que nos pueden arrojar, es decir, restringiendo las funciones de utilidad que empleamos. Pero es que eso no es ninguna ganga. O sea, como vimos, la función de utilidad logarítmica, que es de las más empleadas en el trabajo teórico, satisface las condiciones suficientes para que encontremos esta anomalía. Pero en general, la familia de las funciones de utilidad isoelásticas van a poder padecer esto. ¿Por qué? Porque mientras X se puede encontrar entre 0 y 1, en general vamos a poder formar de nuevo una serie armónica alternante como la que teníamos antes. Y renunciar a este escenario teórico, ya renunciar a la utilidad logarítmica no es ninguna ganga, pero es que esta es probablemente la forma funcional más empleada a la hora de analizar la decisión consumo-ocio. Estudiar la proporción dominio 0,1 para una función de utilidad que genera elasticidades de Frisk. ¿Okay? Entonces luego podemos pensar, bueno, restringamos las canastas, pero es que de nuevo, son infinitas. La cantidad de series condicionalmente convergentes es infinita y no podemos pensar en restringir las canastas sin incurrir de cierta forma en algún grado de arbitrariedad. Entonces podemos pensar, bueno, pero esto ya lo solucionó Arrow, series divergentes, así solucionó en los 70 la superparadoja de San Petersburgo. Póngale cote y póngale piso y póngale techo a las funciones de utilidad. Pero es que, de nuevo, las series que estamos analizando son totalmente convergentes. La cuestión es que son de una clase particular que se puede reorganizar para que aún así el individuo siga sin ser capaz de ver representadas sus preferencias por la función de utilidad respectiva. La cuestión es, o sea, podemos seguirnos
dando de golpes pensando en las soluciones eventuales para algo así. Pero la cuestión es que todo lo que estamos haciendo con cada una de esas soluciones es cardinalidad. Y cardinalidad en el sentido de darle una noción cada vez más cuantitativa a algo que debería ser cualitativo. Hacer todavía más objetiva la teoría subjetiva del valor. Y en ese sentido, tal vez nos parezcamos mucho a lo que Keynes en su momento dijera de lo que él llamaba economía clásica. Geómetras euclidianos en un mundo no euclidiano, quienes al descubrir que en la realidad las líneas aparentemente paralelas se encuentran con frecuencia, las critican por no conservarse derechas. La conclusión es, alcanzamos un resultado de suficiencia para la existencia de una contradicción. Particularmente con el teorema de reordenamiento de Riemann, llegamos a que la utilidad intertemporal en tiempo infinito discreto hace que no podamos comparar algunas canastas. Bien, pero la cuestión es por qué llegamos en última instancia a esa contradicción. Y si nos ponemos a darle intuición a lo que hacemos, nos vamos a dar cuenta de que en última instancia todo es el mismo dilema de quien construye un modelo, ver hasta qué punto sobredimensiona la complejidad humana y hasta qué punto la infravalora. La sobredimensión, ¿en qué sentido? En que si el individuo no considera infinitos periodos, desaparece el problema. Okay. Teorema de reordenamiento de Riemann sirve mientras las series sean infinitas. Okay. Si fueran de finitos periodos, no importa si fueran arbitrarios, pero mientras sean finitos periodos, desaparecería el problema que estamos considerando acá. ¿Y en qué sentido? Es que tal vez estamos infravalorando la complejidad humana, aunque sea para las decisiones de consumo y ahorro. Pues en el mismo sentido que yo espero que tenga esta presentación. Yo no pretendo decir, la verdad, que el trabajo teórico que opera bajo estos supuestos es desechable, para nada, porque sería pretencioso y sería negar los aportes tan sólidos que ha proporcionado y las implicaciones empíricas y benefactores que ha tenido. Pero la cuestión no es que uno llegue a un examen de macroeconomía 2, se rehúse a resolver el problema de optimización que le pongan y se ponga a buscar más bien cuál es la serie condicionalmente convergente que cae en la restricción presupuestaria. Para nada es la idea, pero la idea es que nos demos cuenta también de que no le podemos dar la espalda a paradigmas que son analíticamente menos formales, por supuesto, pero que al menos sí han sabido defender que el tiempo es un bien escaso y que todos operamos, aunque sea tácitamente, bajo ese supuesto. Que el tiempo en ocasiones es subjetivo y que criticar el uso de funciones de utilidad en ocasiones es válido por la falla fundamental que tiene, que el dominio y el codominio están dados. Y más bien, en la realidad, se amplían y se estrujan con el tiempo. Básicamente eso es lo que pretende hacer la publicidad en última instancia, ampliar el dominio y el codominio de la función de utilidad. Y no podemos darle la espalda a las teorías que nos hablan de que el tiempo no es solo un subíndice, sino que incluso es un insumo de producción. Última instancia, en lo que yo aludo aquí es que tenemos que darnos cuenta de que la acción humana es muchísimo más instintiva de lo que una función de utilidad intertemporal de infinitos periodos nos puede arrojar, pero también es muchísimo más compleja en ocasiones de lo que esa misma función de utilidad intertemporal nos puede arrojar. Y para acabar, quisiera reproducir textualmente los agradecimientos del artículo original. Tanto esta presentación como este artículo hubieran sido imposibles sin la ayuda de mis papás, Daniel Monge y Lucía Mora, mis dos más grandes héroes, y sin la ayuda de traducción de mi tío Francisco Blanco, ni de la persona revisora anónima que ayudó a mejorar el artículo en términos de fondo y de forma durante el proceso de arbitraje. Y también gracias a mis amigos José Ignacio y Saúl que me ayudaron a practicar la exposición. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Marcos. Preguntas, comentarios. Primero felicitarlo, bueno, me parece una investigación positiva y estudiante. Y pues bastante presentación.
decía, ok, ya sabemos que los modelos de equilibrio general está mal, se está rompiendo la acción a la arquitectura, usted lo está explicando desde la matemática, que es lo que más nos gusta hacer. Y ahora que cómo modelamos el tiempo. Bueno, una opción que se me ocurre es el modelo de tiempo continuo, que entonces uno interesa en cuenta las condiciones para que una integral al infinito converja. Entonces trabajar conceptos que hay chips continuos, que entonces están acotadas, etcétera, ¿verdad? O modelar el tiempo de forma distinta, ¿verdad? Me parece que serían más o menos los caminos. Sí, digamos, yo creo que si yo tuviera que inclinarme por opciones para solucionar esto, pues una en efecto sería, sí, modelar en tiempo continuo, porque en última instancia las integrales logran suavizarnos el problema que tenemos acá. Pero también si queremos modelar en tiempo discreto, que modelemos con periodos finitos. Y tal vez mi opción favorita, digamos, es que investiguemos dentro de los paradigmas teóricos no matemáticos sobre las decisiones de consumo y ahorro, ver si así como están nos sirven o ver cómo analíticamente las podemos llevar a algo más parecido a esto, pero que no tenga las fallas internas. Pero sí, en síntesis creo que coincidimos con la posible solución a este problema. Y una pregunta, ¿se inspiró en la superparadoja de San Petersburgo? Me parece que el ejemplo que da de la canasta es muy sacada. Es un ejemplo muy... Ok, no, digamos, me inspiré, o sea, pues eso le quita un poco la magia, la verdad, pero estaba viendo un video ahí de YouTube de Ramanujan y alguien como que mencionó esto, entonces ahí al final se me ocurrió y busqué qué series eran condicionalmente convergentes y al parecer la serie armónica alternante goza de muchísima popularidad, entonces más que todo esa fue mi inspiración, pero sí, claro, sin conocer la superparadoja de San Petersburgo hubiera sido un poco complicado pensar en algo como esto. ¿A usted? Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo empezar a trabajar con el tiempo como un insumo y no tanto como un insumo? Me genera bastante intriga. Ok. Sí, digamos, pues matemáticamente, si les soy honesto, pues no sabría cómo hacerlo, digamos, porque la verdad la mayoría de paradigmas que he visto que lo analizan suelen, ¿cómo se llama? Estudiarlo desde, por decirlo así, verbalmente nada más. Pero digamos, como que un modo de verlo, como un insumo eventualmente, es, digamos, ponerse a pensar en que en última instancia el tiempo no es una cosa que está ahí, nada más ayuda a reponderar la utilidad que nos generan cada uno de los repagos, sino en verlo en que como cualquier insumo lo podemos destinar a unos medios o a otros no, y tratar de buscar el que nos proporcione mayor utilidad, digamos. Entonces, en ese sentido es hablar del tiempo como un insumo, verlo como algo que no podemos manipular enteramente, pero que sí podemos ver cómo lo abocamos a fines distintos. Sí, pero así como darle una respuesta de cómo matemáticamente se modela, pues eso no sabría decirle, y si les soy honesto, no sé si actualmente digamos, ya existe algún instrumento analítico que ayude a hacerlo. ¿A usted? Bien, ¿y usted? Sí, señor. ¿Cuál? Ahí. Sí, pero ahí no puse los intervalos. ¿Y vos crees que el problema se podría solucionar si
Digamos, creo que depende de hasta qué sentido se considere la variabilidad, porque digamos, la función de utilidad yo la definí como idéntica para todos los periodos para simplificar el análisis, digamos, pero aunque pongamos una que sea distinta a lo largo del tiempo, que en última instancia acabaría siendo pues algo análogo a ir modificando periodo a periodo el beta, mientras sea sobreyectiva, le podríamos identificar esta serie, en general, las series condicionalmente convergentes. Entonces, creo que tal vez la solución en ese sentido tal vez no sería ahí, porque digamos, mientras se siga cumpliendo esto, ni siquiera que sea estrictamente creciente, puede ser, perdón, un individuo ahí a Z, digamos, eso es más que todo para poder definir bien la inversa, pero mientras sea sobreyectiva con estos supuestos, en teoría se debería mantener el problema, digamos. Pero todos los componentes, como ya está, Uh-huh. Ahí lo único que estoy pensando es que se puede identificar que si ese N es hay algunos sesgos que muestran que realmente tiendes a estimar. Sí, digamos, o sea, pues en última instancia, digamos, ¿cómo se llama? Si resulta que aparece un sesgo, pues incluso mejor, digamos. O sea, porque ya, digamos, lo que yo quería mencionar acá, o sea, resultados de que el individuo no sepa qué canasta quiere seleccionar, ¿cómo se llama? Pues ya los tenemos, digamos, siempre que haya descuento hiperbólico, el individuo no va a respetar el principio de optimalidad de Bellman porque siempre va a querer corregir periodo a periodo la canasta que quiere consumir. Yo aquí lo que quería mostrar es que incluso en este contexto, que es el del individuo más racional, digamos, también se puede encontrar esa clase de inconsistencias. Digamos, yo no espero que luego resulte que, ¿cómo se llama? O sea, que el individuo, yo lo que quisiera que se modele no es que al individuo más racional posible. Si resulta que con tiempo finito se llega a poder modelar también que cometa errores sobre los periodos en los que acaba viviendo, pues sería muy interesante porque, como usted perfectamente sabrá, tendría implicaciones previsionales sumamente interesantes. Pero sí, digamos, yo lo que apunto más que todo es eso. Si aparece un sesgo, perfecto, pero al menos darnos cuenta de que aún con el individuo más racional que se nos puede ocurrir, puede seguir existiendo ese problema. Si con tiempo infinito también aparecen los problemas, pues perfecto, una anomalía más que estudiar, pero sí, yo de verdad no quisiera. Yo lo que pretendo no es tratar de solucionar esto, digamos. Por eso el resultado es de suficiencia para existencia. Pero sí, podría perfectamente aparecer ese problema modelando hasta tiempo T. Muy interesante. Voy a hacer unos comentarios muy generales, porque no es para nada un tema. Si nosotros tomamos una ecuación como esta, lo más general que podría pensar que hay una función de utilidad que depende de C, ¿verdad? C1, C2, C3, C infinito, de utilidades. Tiene unas ciertas condiciones que es lo más general. Yo creo que lo interesante sería plantearse plantearse el cuerpo de utilidad de estos modelos o de uso de estos modelos intertemporales, cuáles podrían ser más específicamente las mejores formas de modelar que quieren obtener ciertos resultados. Y lo que quiero decir con esto es que, digamos, es que partiendo de esta ecuación general, uno está viendo decisiones, ahorro, consumo ahorro, que no tal vez
hablando, qué sé yo, otro trabajo donde tal vez el tiempo tiene que ver con cuánto tiempo uno puede también para implementar diferentes resultados, ¿verdad? Entonces, entonces más que nada, mi punto es que creo que así como lo que yo veo un poco, un siguiente paso interesante es tratar de ver cuáles conclusiones se podrían obtener con modelos más generales y cuáles requieren modelos que tienen más esfuerzos y que lo que hay es decir, como hay un esfuerzo que no está modelando de esa forma genera una inconsistencia. No hay una sola respuesta de cómo modelar diferente de cuánto están planteando. Sí, no, totalmente de acuerdo, digamos, o sea, la cuestión es buscar qué modelos sirven más o qué modelos son más interesantes, digamos. Acá el objetivo es saber, bueno, sobreyectiva de R más a R puede causar problemas con tiempo infinito. Entonces, pues hasta cierto modo nos advierte de qué supuestos hacer. O incluso seguir operando con esto mientras provean intuición económica relevante, pero estando alertas de los problemas que implican. Pero sí, no, estoy de acuerdo con usted. En última instancia, el objetivo de señalar cosas como estas es saber qué supuestos son más razonables para qué circunstancias y bueno, acabar viendo cuáles funciones de utilidad o en general qué instrumentos analíticos son más apropiados para modelar qué decisión humana, digamos. Pero sí, coincido con usted en ese aspecto. ¿Qué más? Bueno, un aplauso, Marco, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. No se preocupe. Cuida ahí, me tengo que ir rápido.